y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Este es un poco más corto. Recuerden que los miércoles pongo casos como un poco menos extensos que los domingos, que a veces me dicen que por qué más cortos, pues por esa razón, pero que son iguales de importantes de cubrir, me los han sugerido y pues se los he querido hacer. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Síganme también en Twitch, donde nos vemos más seguido, hablamos, jugamos muchas cosas más. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Isabel Celis. Bueno, este caso es relativamente reciente y pues de alguna forma también es complicado hablar sobre algo de la biografía o la vida de la persona involucrada, en este caso porque era una menor. Ella pues para el momento de los hechos tenía 6 años, que claramente pues no es una edad muy alta o longeva para uno hablar aspectos tan principales sobre ella. Se sabe que pues probablemente era una niña con una vida completamente normal con su familia, que pues eran muy unidos, también sus padres trabajaban, tenía un hermano también mayor que ella y una familia regular americana que tenía su día a día, iban a la escuela, hacían deportes, bueno, lo usual. Y como no hay mucho más que contar realmente respecto a este caso frente a la biografía, creo que pues es importante pasar a los hechos de lo que ocurrió en este caso. Era el 21 de abril de 2012. Dicen que ese día la familia fue a ver un partido de pelota que tenían uno de los hijos. Esto era un plan que les gustaba hacer pues juntos en familia, acompañarlo, darle ánimos para el partido que tuviera y pues así pasar el día. Finalmente, pues tras un día divertido juntos en familia, ellos regresan, cenan como cualquier otro día normal e incluso pues se fueron a ver televisión después de la cena, compartir un rato, ver una película juntos en familia y pasar este rato agradable. Para ese momento pues la madre recuerda que se iban a dirigir a la cama pues con la niña, pero ella se quedó un momento haciéndole un peinado para dormir, le hacía generalmente como trenzas en su cabello para que pues durmiera más cómoda y a eso de las 11 de la noche ella la deja en su cama. La mamá eventualmente también se va a dormir a su habitación y el padre es el único que se queda despierto viendo televisión, pero eventualmente se va quedando dormido mientras pues se queda frente al televisor. A eso de las 5 de la mañana él se despierta y se pasa a dormir a la habitación porque pues no se había dado cuenta que se había quedado tantas horas durmiendo en el sofá, y a eso de las 7 de la mañana la mamá pues se arregla y hace todo y sale a trabajar. Ella tenía un turno pues en la mañana, así que pues es la primera que sale y su esposo es el que se debe encargar después de arreglar a los hijos y llevarlos a la escuela. ¿Qué pasa? Pues el padre se levanta a esa hora, inicia su rutina normal y va hacia el cuarto de Isabel para despertarla y pues comenzar con el día. Sin embargo, aquí es donde él llega a la habitación y no encuentra a Isabel por ningún lado. Mira en un lado de la cama a ver si de pronto se había levantado también, va al baño, a la cocina. En general duran un buen ratito buscándola, incluso le dice a su hijo: oye, ¿dónde está tu hermana? ¿Sabes? Como que están tratando de buscarla. El otro hijo los ayuda también. Y mientras ellos están en esa búsqueda, uno de los hijos, el mayor, si no estoy mal, se fija de algo muy particular en la ventana, y es que está entreabierta y aparte estas ventanas de algunos países, de pronto con estaciones más que todo, tienen como una especie como de valla, como de mosquitero para que no entren pues los insectos justamente, y es una malla que le ponen alrededor de la ventana y así evitar que entren. Esta malla estaba arrancada y estaba en el suelo doblada. Claro, una vez ellos ven esto, más o menos dicen que pasaron unos 10 a 15 minutos en la búsqueda de la niña, luego ven esto y pues ya el padre dice: ok, esto no es normal, y llama al 911 para reportar la desaparición de la hija.
Fairlawn Police Department. Gebhardt. Hello, I need to report a missing child. I believe she was abducted from my house. Okay, how old? 6 years old. Okay, is it your daughter? Or Yes. why do you think she was abducted? I have no idea. We woke up this morning. I went to go get her up for her baseball game, and she's gone. I woke up my sons. We looked everywhere in the house, and my oldest son noticed that her window was wide open and the screen was laying in the backyard. Esta es una llamada que de alguna forma se hace, no sé si lo notaron, como un poco tranquila, ¿saben? Él no se encontraba realmente alterado para la situación que estaban viviendo en ese momento, que era pues que su hija no estaba. Y pues aún así la policía dijo, bueno, vale, ya vamos, y pues fueron allá y hicieron como el reporte de desaparición, pues trataron de entender un poco la historia. El padre pues contó lo que habían hecho el día anterior, que la mamá se había ido, ni siquiera había mirado los cuartos esa mañana, y él pues se dio cuenta cuando ya la iba a despertar. Claro, y ahí pues ya inicia la búsqueda como tal de Isabel. Se genera esta alerta casi que inmediato y comienza una gran brigada de policías y personas a ayudar a ver de dónde la pueden encontrar. Claramente la mamá también se entera, sale de su turno de enfermería pues muy preocupada, y comienzan a intentar hallar a la niña. Buscaron a través de negocios, de pues algunos casas, jardines, en bosques, bueno, en todo lado, e incluso como pues esta era una zona relativamente cerca a México, también alertaron de alguna forma a este país en caso tal de que fuera un secuestro, tipo llevándola hasta allá. También toman los testimonios de algunas personas que puedan brindar algo de información, y en este caso una vecina dice algo pues bastante interesante, y es que a eso de las 6 más o menos ella dice que escuchó como los perros comenzaron a ladrar, tanto los de ella como los de los vecinos comenzaron como a ladrar entre ellos, y después ella escuchó como lo que parecía ser como un murmullo de varias voces de hombres. Ella realmente dice que pues estaba muy cansada, entre dormida y despierta, no sabía qué era real y qué no, y pues no revisó afuera ni nada cerca. La policía igual hace también un allanamiento en la casa de los padres de la niña. Encuentran sí algunas gotas de sangre en el lugar de ella, pero también dicen que llega un punto en donde la policía no encuentra pistas, no sabe mucho qué hacer y se descuida esa investigación, como que se empieza a dejar de lado, y los padres dicen, bueno, no vamos a permitir que esto quede en el olvido, por así decirlo, que nuestra hija pase por algo, se la hayan llevado y la policía no haga absolutamente nada, así que ellos deciden contratar un investigador privado. Y aquí ocurre también un hecho como bastante particular que llama la atención, porque ellos, la familia de Isabel tenía un primo por lado de la mamá que pues ellos conocían, que vivía en la zona, que de alguna forma lo frecuentaban, y justamente cuando se da esta desaparición de Isabel, el hombre se muda también, o sea, el hombre se va a otro estado a vivir de la nada, sin avisar, y no le dio explicación a nadie, y eso fue pues algo bastante extraño, curioso, que nunca nadie entendió pues por qué hacía esto, y pues claramente esto también lo ponía como un poco en mira de ¿y por qué quiso irse así de repente? Claramente le preguntaron sobre la coartada que tenía para ese día, y él dijo que él pues había estado realmente con unos amigos, que sus amigos al final sí comprueban que él estuvo con ellos, porque el día en que pasó esto era como la celebración o algo así relacionado con la marihuana. Entonces ellos celebraban ese día y fumaron y se quedaron en la sala de uno de ellos, e incluso este primo, que creo que se llamaba Justin, se quedó dormido en la sala de ellos, pero pues como todos se quedaron igualmente dormidos, ninguno pudo asegurar que este hombre se quedó ahí y no salió a hacer otra cosa. Para el momento de todo esto y de la investigación se reunieron más o menos unas 2000 pistas, pero no se logró resolver, o sea, no había forma de saber quién había sido, por qué razón. Solo tenían esas pruebas, pero no había nada más
Claro, cuando todo esto pasa también al tiempo que no encuentran quién puede ser, la policía comienza a tener una ligera sospecha frente al padre. ¿Por qué? Porque como él hizo la llamada al 911, se tardó un poco en hacerla entre que la hija desapareció y la hizo. Se le notó como muy extraño durante todos esos momentos. La policía dijo, para ser un hombre que su hija se acaba de perder, pues está como muy tranquilo, ¿saben? No tenía mucho sentido. Él, cuando lo llaman a testificar y bueno, hablar como de su versión, él dice que pues básicamente no aceptaba en su mente al momento de hacer la llamada que su hija estaba perdida, como que era algo que no entendía realmente, porque él decía probablemente está por ahí afuera, salió, algo pasó, pero ella está bien, no se la han llevado, no cabía en su mente que algo así pasara. Y después también explicó que él tuvo mucho tiempo trabajando como técnico de traumatología, es decir, pues dentro de salas de emergencias de un hospital, cosa que pues ustedes se imaginarán el nivel de cosas que deben llegar ahí. Entonces pues él explica que se volvió una persona un poco más calmada, paciente frente a estas situaciones, como que no se preocupa tanto porque le enseñaron a mantener la calma en situaciones de presión realmente. Él por su parte dice que es completamente imposible, que él no tiene nada que ver en la desaparición de su hija, que estaba muy preocupado, incluso ya después sí se le vio llorar y como muy afectado por la situación. Pero pues había muchas sospechas porque las personas decían, ¿cómo es posible que alguien entre y se lleve a la hija, que quite la ventana y bueno, un montón de cosas sin que absolutamente nadie escuche? Y más que decían que la sala, bueno, donde estaba durmiendo él, estaba frente a donde dormía la niña, entonces que de alguna forma sí o sí tenía que haber escuchado algo. Pero aquí yo no sé, ¿saben? No pongo las manos al fuego por nadie, pero a veces pasa, yo soy súper de sueño pesado, ¿saben? Como que a mí no me despierta nada, entonces puede que algo así sería lo que pasó con él. Y así pasan años, de verdad, estamos hablando de más de 5 años donde no hay resolución absoluta de este caso, no se logra encontrar a la niña, no se logra encontrar tampoco un cuerpo, algo que diga si está viva o no, y pues la policía de alguna forma deja el caso ahí como en stand-by. Y es así como pues varios años después la policía recibe el reporte de desaparición de otra niña llamada Maribel. Ella desaparece y a diferencia del caso de Isabel, solo fue cuestión de días para lograr encontrar el cuerpo de la niña. Sí, obviamente fue una situación lamentable también, donde se la llevaron en una forma muy similar, pero esta vez sí lograron encontrar los restos de alguna forma. Y es así como la policía dice, vale, tenemos que hacer una revisión completa de este lugar donde encontraron los restos de la otra niña, porque probablemente acá están los restos de Isabel Celis. Y pues todo el mundo dice como carajo saben eso, saben, un poco difícil saber exactamente eso y por qué después de tanto, pero efectivamente hacen como una investigación y llegan a un lugar exacto donde encuentran restos humanos que eventualmente les hacen sus exámenes pertinentes y finalmente sí coincide con el perfil de Isabel. En una conferencia se logra confirmar que son los huesos de Isabel, de Maribel, y también mezclados con algunos huesos como de animales. Tras estos hechos, finalmente la familia le puede hacer un entierro de alguna forma, o un final, o un funeral a la niña, pues por tanto tiempo que estuvo ausente, pues al menos consiguieron algunos restos que después pudieron, digamos que rendirle honor, tributo, velación, no sé bien cómo referirme, y hicieron un evento en donde pusieron globos morados, lanzaron globos morados en honor a ella, porque ese era el color favorito de la niña. Pero ¿cómo logran encontrar este lugar específico y cómo pasa todo esto? Bueno, la policía estaba por años tras la pista de un hombre que constantemente tuvo algunos pequeños delitos menores y estuvo tiempo en la cárcel. Por esta época, un hombre llamado Christopher Clements, de 36 años, estaba en la cárcel
y estaba siendo procesado por otros nuevos delitos. Y para ese momento la policía le comenzó a ofrecer, y bueno, él comenzó a pedirle a la policía también que le redujeran o le cancelaran algunos de esos cargos a cambio de información sobre casos específicos. Y ahí es donde él habla, pues se enteran, bueno, del caso de Maribel, que evidentemente se dan cuenta por ADN que él fue el perpetrador del crimen, y es donde él también habla del caso de Isabel. La policía pues tenía varios cargos sobre robos y entre otras cosas pues un poco delicados que le iban a dar un buen tiempo en la cárcel, y él les dijo que si le daba los datos de donde estaba el cuerpo enterrado de Isabel, le quitaran esos cargos, cosa que pues la policía al final accedió, y ahí fue que encontraron finalmente los restos. Y tras la captura y que se conoce ya después quién fue el perpetrador de este crimen, salen un montón de cosas muy impresionantes sobre el pasado judicial de este hombre, que uno dice, definitivamente esto se pudiese haber evitado si no hubiera habido tanta negligencia en leyes y que un hombre de ese tipo que tenía tanto pasado criminal no hubiese salido de la cárcel. El hombre tenía un historial delictivo de por lo menos 20 años para el momento de su captura. Entre ellos varios delitos pues de temas sexuales, asaltos, robos de identidad e incluso pues hurtos. Él comienza toda esta locura, una cortada de incluso cuando tiene 16 años. Él es declarado culpable de un cargo de penetración sexual con objetos extraños. Ya se imaginarán más o menos el panorama, y para ese momento fue declarado 18 meses en prisión más 10 años de supervisión comunitaria. Luego en 2002 fue nuevamente puesto en la cárcel por algunos cargos, entre esos pues haber violado la libertad condicional que tenía, y tiempo después lo vuelven a meter en la cárcel por robo de identidad y una obstrucción legal menor. Otra vez, y para 2016 fue nuevamente puesto bajo custodia por un tema de robo, donde pasó 2 años en libertad condicional nuevamente. Nuevamente después se mudó al estado de Florida, allí le presentaron una demanda por acoso y él no había puesto que ya tenía ese pasado dentro de su defensa, y volvió a tener unos cargos, pero nuevamente lo ponen en libertad condicional. Luego vuelve a ser condenado por temas de delito sexual, pero cuando le condenan, el policía que lo estaba haciendo no le leyó sus derechos, así que solo por esa razón se salva nuevamente de estar dentro de la cárcel. Pero después recibió una acusación similar en el año 2008 y permaneció 46 meses en prisión esta vez. Y tras varios de esos procesos de entrar, salir de la cárcel de diferentes tipos de crímenes, él finalmente obtiene la libertad nuevamente condicional el 22 de marzo de 2012, es decir, un mes antes de cometer el delito contra Isabel. Él exigió, dentro de todo, pues aparte de que si daba el paradero, entre otras cosas, de niños, también le pidió a la policía que si él cooperaba le devolvieran su carro, que se lo habían decomisado, y se lo dieran a su novia. Dicen que pues ellos cumplieron con esta palabra, pero también él quería probablemente esconder el carro, que se lo llevara a su novia, para que no investigara la policía cosas dentro del coche, porque parece que él también utilizaba esto pues para transportar a algunas personas o cometer sus crímenes. Aparte de todo eso que él ya venía en su pasado judicial, cuando ocurre todo este tema ya de Isabel y Maribel, le encuentran una gran biblioteca de fotos, y ya saben de qué estilo de niños, saben, algo muy muy delicado, y decían que pues encontraron un archivo de 200 fotos en donde 127 de esas fotos que encontraron eran niñas menores de edad. Por Maribel González, él es pues claramente procesado y se le da una condena por asesinato en primer grado y secuestro, siendo sentenciado a cadena perpetua, cosa que me parece perfecta, más 17 años extra por haber secuestrado a una víctima menor de edad. Tiempo después finalmente le son imputados 22 cargos, dentro de ellos pues los que ya tenía de Maribel, otros de Isabel, y pues la pena va aumentando. Claro que igual ya con el tema de tener condena de cadena perpetua, pues ya será muy difícil que eso cambie. Y ahí empieza, cuando él aparece, también aparece algo muy curioso, y es que la mamá
comienza a sentir que ella había visto el rostro de él en algún lado, que ella tenía esa intuición de este señor, lo vi en algún momento, ¿cómo lo conocí? Y después de hacer memoria durante mucho tiempo, la señora recuerda que este hombre iba a su casa constantemente preguntándole por su auto. El hombre decía que tenía un negocio de compra y de venta de autos marca Honda y ella tenía justamente un auto marca Honda y él se ofrecía a comprarle el carro y iba en varias ocasiones a hablarle. Entonces que de alguna forma él claramente vio a Isabela y pues después cometió el crimen. De alguna forma ya sabía cómo se movían, las horas en las que estaban o no estaban y pues los tenía de alguna forma completamente evaluados. Aparte de eso, le encuentran algunas búsquedas en Google súper importantes para entender algunas cosas de él. Y él había buscado Isabel Celis, Arizona Cold Cases, no sé cómo se traduciría acá, pero casos congelados en Arizona, por así decirlo, los casos que se han quedado sin poder resolver de alguna forma porque no hay suficiente información. Y otra búsqueda que decía cuerpo encontrado en el desierto, como que él estaba pendiente todo el tiempo de esta información a ver qué decían. Y cuando ya se le van a imponer o tratan de imponérsele los cargos frente al caso de Isabel, no se logra llegar a un veredicto final. El jurado no logra tener una decisión unánime porque no sabían si había sido de pronto el papá que había tenido que ver con la desaparición de ella o si realmente era este otro hombre, que yo creo que hay muchas evidencias entre esas, pues que el hombre haya dicho dónde estaban los cuerpos, cosa que nunca hizo el papá, pero finalmente no pudieron deliberar frente al tema de ella, cosa que da un poco de coraje porque pues sí fue procesado por la evidencia que se encontró en el cuerpo de Maribel sobre ese caso, pero en Isabel no. Como encontraron tan poquitos restos de sus huesos, pues no hubo forma de hacer una autopsia real, solo se sabía que probablemente ya había sufrido como un golpe, pero no se supo mucho más porque pues llevaba muchísimos años sin haber sido encontrada y no se pudo determinar cuál fue la forma de muerte. Y de alguna forma no es que hubiese ADN ni nada específico de este hombre, ni en la escena ni en los huesos, así que no se pudo comprobar que había sido él. En sí, me parece bien que este hombre esté igual pagando una condena, que se me hace súper importante dentro de lo que cabe. Por este caso, no en específico por el de Isabel, pero sí por el de la otra chica. Me hubiese gustado que ella también hubiese tenido esa justicia, pero pues claramente no creo que haya sido el padre. No tenía una justificación, no parecía mentir, simplemente era como un estado de shock que no logró salir y eso le jugó una mala pasada. Pero al final de alguna forma pues menos mal se encontró el cuerpo de la niña y los papás no terminaron con esa inquietud todo el tiempo, pero a pesar de todo me hubiese gustado que también hubieran condenado a este hombre por el caso de Isabel, que se me hace lamentable también y eso habla mucho del sistema de justicia también en todos los países, y es que este hombre, tras todos esos crímenes menores que tenía, aún así hubiese salido libre, cosa que hubiese evitado esta tragedia. Pero bueno, de alguna forma lo atraparon, seguramente hay más niñas de las que se piensan, pero es otro caso más que queda ahí como pendiente. Pero bueno chicos, hasta aquí este caso. Si les interesó, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan de todo esto. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.